Eh, Imagínense que cuando el público ingresa a una sala para ver un espectáculo, ya está todo con todos los ajustes técnicos listos para brindar ese espectáculo o ese show, y previamente hubo un trabajo mancomunado de un montón de gente que, que preparó toda esa infraestructura y equipamientos para montar ese show. Así que esa es como nuestra tarea, digamos. Imagínense que en un show, obviamente hay de muchas diferentes dimensiones, pero están involucrados un montón de compañeros trabajadores, que son los trabajadores técnicos escénicos, que es el, el rol que vino a abarcar a tantos rubros que están comprometidos con este servicio, con esta actividad, digamos, desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, técnicos escénicos son los trabajadores que están involucrados, como por ejemplo los que trabajan en sonido, los que trabajan en video, los que son asistentes de músicos, los que trabajan con equipos del escenario, el backline, iluminadores. Bueno, es bastante amplio la cantidad de rubros que están afectados en la actividad. También es como que el trabajo bien hecho de los técnicos muchas veces es como que si el público no nos ve o pasamos desapercibidos, si no nos nota, es como que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Imagínense que en una sala, si el público, nadie del público se da vuelta para ver al técnico que está operando la consola, es porque realmente está haciendo muy bien su trabajo. Así que hemos aprendido a hacer nuestra tarea y a la vez a pasar desapercibidos. Yo hace muchos años trabajaba en un canal de televisión y siempre me acuerdo lo que me dijo el director de cámara del programa que trabajaba, que era un programa donde había shows en vivo. Me dijo: Chivo, no importa lo que estés haciendo, cuando escuches mi voz que dice vamos que venimos, tenés que desaparecer del escenario. No tenés que salir en cámara. Si vos no salís en cámara es porque estás haciendo bien tu trabajo. Lo traigo a colación porque parece como que hemos aprendido a hacer nuestro trabajo haciéndonos invisibles. Y la verdad que esta crisis pandémica que estamos sufriendo en el sector vendría como a exigirnos que nos hagamos visibles finalmente, y poder realmente exponer y plantear todas las problemáticas que tiene el sector. Problemáticas que, más allá de los propios que vienen ahora con la crisis pandémica del COVID-19, tenemos las históricas, que son las que venimos arrastrando desde hace muchos años, eh, como por ejemplo la histórica precariedad laboral que sufre el sector, la falta de reglamentación que regule la actividad, la falta de contrato de trabajo, el trabajo en negro. Más del 80%, 80 y pico por ciento trabaja en negro, o lo que es el enmascaramiento de esta precariedad laboral, que es el monotributo, para el cual muchos de nosotros tenemos que facturar por los servicios prestados, eh, pagar el monotributo sin ningún tipo obviamente, bueno, todos saben cómo funciona el monotributo, ¿no? Y casualmente hay muchísimos casos de personas y técnicos trabajadores que están facturándole a la misma empresa o a la misma persona física durante años. Por lo tanto, claramente es una relación de trabajo de dependencia que está encubierta, digamos, por el monotributo, lo cual también aquí nos deja bien claro de que acá hay un gran ausente en nuestro rubro, que es, el gran ausente son nuestros empleadores, son los que nos contratan para hacer el trabajo. Les cuento que eso sería como que lo que venimos arrastrando. A partir de marzo, que empieza la crisis del COVID, nosotros desde el SATE hicimos un censo y un relevamiento de todos los trabajadores técnicos escénicos a nivel nacional,
Por lo tanto, conocemos muy bien las estadísticas y los números de lo que estamos hablando y que realmente reflejan la verdadera vulnerabilidad que están sufriendo los trabajadores del sector. Obviamente la crisis pandémica del COVID vino a profundizar los problemas que ya teníamos. Imaginen que desde marzo se paralizaron todas las actividades en las cuales se podía desarrollar nuestro trabajo. Desde entonces la situación de los compañeros trabajadores se ha profundizado y obviamente empeora día a día. Por ejemplo, les voy a contar a nivel local, lo que sería en la ciudad de La Plata. Yo me contacté con varios trabajadores que eran del interior y trabajaban y algunos estudiaban aquí en la ciudad de La Plata y hoy en día han tenido que volverse a su pueblo, volverse a la casa de sus familiares porque no pueden subsistir acá y mucho menos pagar un alquiler. Así que todo esto ha empeorado situaciones que ya eran bastante precarias, ¿no? Lo que estamos viviendo es una situación límite, digamos, que si no obtenemos respuestas pronto, nos lleva a la ruina a miles de familias y obviamente la pérdida de puestos de trabajo y todo lo que sabemos que conlleva un parate de estas dimensiones. Así que es vital, necesitamos medidas que sean urgentes y concretas para rescatar al sector por parte del gobierno, ya sea el gobierno municipal, provincial o nacional, ¿no? Y también estaría bueno que se nos reconozca como uno de los sectores que más ha sufrido la crisis pandémica, como por ejemplo también el turismo o otros sectores que están más o menos en la misma situación que nosotros, de no haber podido volver a la actividad desde marzo. Así que respecto a lo de del proyecto de emergencia cultural para la ciudad de La Plata, desde el SATE y de la delegación La Plata apoyamos al proyecto de la ordenanza para declarar la emergencia cultural en el ámbito del partido de La Plata y por el lapso de un año. Así que queremos acompañar la gestión de los señores concejales que impulsan el proyecto. También queremos analizar los alcances del mismo y como decías vos, Jesús, poder coordinar acciones conjuntas que nos hagan y nos den esa visibilidad que tanto necesitamos, como así también a las problemáticas que son muchas, también que se haga visible las soluciones que se proponen en este proyecto de emergencia cultural. Así que finalmente quiero también proponer que asumamos también un compromiso de llevar este reclamo al ámbito de la provincia y de la nación, porque obviamente que estamos hablando de una crisis que no tiene fronteras, no está limitada a una localidad ni a un partido, y tiene un alcance pandémico como lo es el COVID. Así que bueno, no quiero alargarme mucho para dar el espacio a los demás compañeros y decí vos, Jesús. Muchas gracias. No, primero agradecerte a vos, creo que es muy claro. No sé si quiere acotar algo más también Gerardo. Brevemente, No, si me permitís, Jesús. Sí, cómo no, por favor. Breve, para terminar un poquito de cerrar, además de avalar obviamente todo lo que dijo Nicolás, quería hacer hincapié en lo siguiente. Primero contarles que somos un sindicato de oficio, que en 10 años de trayectoria hemos conseguido una inscripción gremial, que no es poca cosa, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y que tenemos representación en 2 universos de trabajadores, para que se ubiquen, que están en el sector público y en el sector privado.
En el sector público jugamos con la herramienta que nos brinda la ley de asociaciones sindicales, que es la doble afiliación, y en el sector privado es donde tenemos el mayor problema, con el 90% de trabajo informal, dividido en 3 sectores: lugares fijos, que son teatros y centros culturales, y empresas de servicios y alquiler de equipos, y el tercer sector sería el de bandas y artistas. Ahí se encuentran como nucleados toda la representación de nuestros trabajadores. Y lo que decía Nicolás, ¿por qué la ausencia de los empleadores? ¿Por qué la ausencia del empleador, entre comillas? Porque en esos 3 subgrupos que mencioné, lugares fijos, empresas de servicios y bandas y artistas, no está conformada una cámara empresarial. No hay y no tienen intenciones de hacerlo. Es más fácil reunirse en asociaciones civiles que funcionan como escritorios jurídicos y no afrontar la responsabilidad que tienen que tener como empleadores. Así que básicamente ahí es donde tenemos una traba que no nos permite regular la actividad y no nos permite avanzar como trabajadores. Así que bueno, quería agregar esto y darle lugar al resto de los compañeros y bueno, agradecerles por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Me gustaría ahora, Damián, si podés sumarte, Damián desde el SADEM, Damián Ramírez. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes para todas y todos. Nosotros somos parte de la mesa regional del SADEM La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Partido de Punta Indio. Nuestro sindicato, vamos a hacer un breve repaso de lo que es el SADEM, el Sindicato Argentino de Músicos, constituido ya hace 75 años y hace 4 años en esta regional. Se ha federalizado y hemos, por el voto de los compañeros y compañeras de la regional, hoy estamos nuevamente constituidos. Estaba escuchando perfectamente lo que decían los compañeros del SATE y lógicamente nos une no solamente una hermandad como trabajadores, sino que en el ámbito no solamente teatral, sino en el ámbito de trabajo, más allá de los lugares, nos unen muchas más cosas, ¿no? Son nuestras espaldas arriba de los escenarios cuando nos subimos. De alguna forma son quienes nos cuidan. Sí agregar a lo que decía el compañero que comparto, los 2 compañeros, que nosotros ya veníamos pandemizados, veníamos desde el 2015 pandemizados, pero no teníamos virus. La diferencia es que ahora tenemos un virus en la pandemia. Entonces, quedó más que expuesto que los trabajadores de la cultura, todos y todas, ¿sí?, muestran la gran precarización que hay en nuestro sector y fundamentalmente, no solamente los compañeros técnicos, sino en todo el sector cultural. Es por eso que, si pensamos que venimos de la denigración que sufrió la cultura cuando en su momento el gobierno anterior lo declaró secretaría, dejando de ser ministerio, ya ahí nos pone un paradigma y nos abrió los ojos allá en el 2015 y en diciembre del 2019, cuando asumió este gobierno, lo primero que hizo fue volverlo a nombrar ministerio, cosa que nos dio un respiro y nos marcó un horizonte mucho más visible del que teníamos. Lógicamente, como dije recién, apareció este bichito llamado COVID y nos deja al descubierto a este sector tan importante de la música, que hasta marzo, incluso acá en la Ciudad de La Plata, veníamos discutiendo con el gobierno del señor Julio Garro, veníamos discutiendo si el músico era trabajador o no era trabajador, porque éramos perseguidos dentro de la República de los Niños, porque nos levantaban músicos en la calle, con instrumentos los ponían presos, les pegaban, ¿sí?, nos labraban multas por estar exponiendo arte en la calle, al músico urbano, porque muchos le llaman músico callejero o trabajador callejero. Nosotros preferimos decirle músico urbano a los compañeros. Hemos venido trabajando muchísimo con respecto a las políticas culturales. Hemos discutido mucho con el director de cultura anterior, entendiendo que quien trabaja en el ámbito cultural tiene que ser un conocedor de lo que es la cultura, y fundamentalmente la cultura en la Ciudad de La Plata, que tanto tenemos de cultura. Somos patrimonio de la cultura, ¿sí? Y
teníamos a alguien que manejaba deportes, venía de la Secretaría de Deportes a manejar cultura. Hoy se puede decir que hay un director de cultura que conoce un poco más del tema, pero que no conoce lo que es la parte trabajadora del sector, casualmente. Evitando fundamentalmente el diálogo con todos los sectores culturales. Y es por eso que, conjuntamente con el compañero Archanco y los compañeros concejales del Frente de Todos, hemos llevado esta necesidad, esta urgencia, porque siempre decimos del SADEM que nosotros no nos constituimos para asistir alimentariamente a los compañeros para llevarle un bolsón de alimentos. Nos constituimos casualmente para defender las leyes vigentes y los convenios colectivos vigentes que existen y que incluso el Estado, en principio, fue el primero en desconocerlos. La ley 14.597, que habla del ejecutante musical, no es una ley nueva. El convenio colectivo de trabajo 112.90 no es un convenio nuevo, ¿sí? La diferencia es que nunca se aplicó. Entonces el SADEM viene casualmente a eso, a defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cromañón en la Ciudad de La Plata en cualquier momento. Si ustedes recuerdan bien lo que pasó en Cromañón, ahí quedó expuesto el trabajo del músico fundamentalmente, ¿sí? Que al no tener un contrato laboral, el cual especificaba cuál era la parte contratante y cuál era la parte contratada, tuvo la misma pena, doble eventual, que el dueño del lugar. ¿Por qué? Porque la justicia entendía de que eran socios de cohecho. Digamos, eran responsables en la ganancia y responsables en lo civil y penal. Entonces, a raíz de eso, nosotros ya venimos denunciando este tipo de cosas, hablando de este tipo de cosas, concientizando a nuestros compañeros que cuando tengan que ir a tocar lo hagan bajo las reglas y la seguridad que el SADEM, incluso como protocolarmente, lo ha expuesto. Y en este caso, la pandemia desnudó dos cosas. Una, la precarización laboral nuestra, y la otra, le hizo entender a muchos que la música y la cultura, que es un derecho, la música es una necesidad humana. Nosotros hemos visto compañeros allá por el 19 de marzo, cuando se decretaba el confinamiento, el cual acompañamos y vamos a seguir acompañando porque estamos totalmente convencidos que la mejor forma de cuidarnos es quedarnos en casa, dentro de lo que se puede. Porque también entendemos los compañeros que tienen la necesidad urgente de salir a trabajar. Ahora, cuando ya por el 19 de marzo veíamos a los compañeros nuestros, e incluso nosotros mismos, y compañeras nuestras, subidos a la terraza o a un balcón, tocando el violín, cantando, acompañando a la sociedad toda a sobrellevar este confinamiento, ahí nos empezamos a dar cuenta del valor que tienen los músicos, los trabajadores de la cultura todos, ¿sí? Porque necesitábamos incluso, de alguna forma, apagar el televisor en algún momento para esquivar una realidad, para negarnos a esa realidad, que hoy nos está pegando en la pera, como siempre decimos, ¿sí? Y escuchar un poco de música. Y esos músicos encontraron un gris en las plataformas, casualmente de Facebook, Instagram o YouTube. Hay un gris que hoy por hoy trabajan gratuitamente para que la gente pueda consumir sus productos. ¿Por qué? Porque esas plataformas son capitales extranjeros que fugan capitales hacia sus países. Entonces, cuando trabajamos en una plataforma de YouTube que nos paga lo que ellos quieren, y cuando ellos quieren, ¿sí? O cualquiera de estas plataformas que yo nombraba recién, tenemos un gris bastante grande ahí. Entonces, no solamente, para ir resumiendo un poco las cosas, no solamente apoyamos la emergencia cultural, sino que hace muchos años que venimos en emergencia cultural, ¿sí? También pedimos que se haga un plan urbanístico. A mí hoy me tocó de casualidad salir a la calle y ver a músicos en el banco de 13 y 48, ¿sí? O en 13 y 34, a un hombre con una guitarra, exponiendo arte. Entonces, no solamente acompañamos la emergencia cultural porque la ciudad de La Plata hoy por hoy está totalmente ausente, el director de cultura no conoce la problemática del sector, o no la quiere conocer, ¿sí? De hecho, nos proponen hacer un puente con Cava para intercambiar artistas, en vez de pensar de qué forma asistimos a los compañeros, como bien decía el compañero del SATE, que no tienen para pagar el alquiler, que incluso muchos han tenido que volver a sus pueblos, o en su defecto muchos están viviendo en la calle. Nosotros tenemos compañeros que están viviendo en la calle, que no pueden pagar el alquiler, que no pueden comer, los estamos asistiendo nosotros. Entonces, no solamente acompañamos eso, sino que decimos que esto es una decisión política. La parte política
que nos representa a nivel oficialismo, a nivel nacional y provincial, está totalmente convencido de que esto es así, porque incluso nuestro presidente ha marcado en 2 acordes, tocando la guitarra, que es muy necesaria la música. Lo ha dicho, lo ha marcado y lo ha demostrado, ¿sí? Entonces, necesitamos la urgencia, la emergencia cultural, ¿sí? Así que, sin más que decir, y dándole paso a los demás compañeros, saludándolos a todos, y bueno, les agradezco el espacio, a Igualar, a Fernanda, a Jesús, compañeros, agradecido de estar acá y estar compartiendo con ustedes esta tarde. No, bueno, gracias a vos. Realmente creo que también como en línea con lo que se venía hablando recién, muy claro el aporte. Me gustaría invitarlo a Diego si quiere aportar alguna mirada más, y si no, vamos a cederle la palabra a Ariel. No sé, Sí, Diego, sí. si querés. Sí, cómo no. Voy a Por tratar favor. de ser breve porque la verdad me pone muy contento encontrarme con tantos compañeros acá. Yo, si bien soy músico desde que tengo uso de razón, mi otro oficio que me acompañó toda la vida desde chico, desde los 13 años diría yo, es la de plomo, que uno empieza siempre de plomo. Así que compartir todas las vivencias, veo que ahí está el Memo, que está el Pichi, una alegría inmensa y creo que en este sentido estos espacios son importantes, estos espacios de debate, de compartir las necesidades de cada sector y a su vez hacer una comunión entre esos sectores, eh, en principio con los que son más afines a nuestro sector, pero sí con la visión de expandirlo hacia el otro aspecto, que es el de otro tipo de trabajadores, digamos. ¿Por qué? Porque es una concepción eso. Si nosotros mismos nos consideramos laburantes, nosotros tenemos que ir en la misma lucha con otros sindicatos que no tengan nada que ver con la cultura también. Y esos espacios que defienden lo que es la parte del laburante. Eso es un poco lo que uno trata de construir y bueno, celebro que estén todos los compañeros y compañeras con esto. Queremos decirles también que desde el SADEM estamos festejando, para contarles un poco, hace un tiempito hacia aquí se generó la secretaría, no es que dijimos vamos a poner una secretaría y la armamos, se fue dando de hecho una secretaría de géneros dentro de la mesa del sindicato, por eso el motivo de que no hay ninguna compañera en este momento porque están en otra reunión con temas específicos sobre la temática de géneros. Celebramos eso, celebramos que haya cada vez más mujeres en los debates de discusión, porque, digamos, necesitamos que se nutran estos espacios de todos los sectores. Y cuanto más seamos, mejor se va a escuchar nuestra voz. Con respecto a esto que veníamos hablando de la problemática de la parte cultural, nosotros desde un principio arrancamos con un censo de emergencia, a ver, nos preguntamos en qué situación están los compañeros de la región. Hicimos un pequeño censo que se terminó transformando en un censo a través del INAMU nacional y a través de las regionales del SADEM, y nos encontramos con una problemática que ya la conocíamos pero no teníamos números reales. Esa problemática comenzó, aquí en la región comenzó con 60, 50 compañeros, a la semana se duplicó y a los 15 días llegamos a tener compañeros con necesidades solamente alimentarias, o sea, la más básica. ¿Qué quiere decir esto? Que no podían llenar la olla para morfar, de 200 compañeros músicos, compañeros y compañeras. En ese sentido nos pusimos a laburar para decir, bueno, hay mucha temática en la discusión, pero tenemos que ver qué hacemos con esto. Y ahí nos pusimos en campaña para conseguir bolsones de alimento, empezamos a repartir. Hasta el día de hoy hay 200 compañeros con necesidad urgente alimentaria que estamos asistiendo desde el sindicato. Como decía Damián, no es para lo que nosotros creamos esta regional ser una asistencia alimentaria, pero digamos nos apremió esta situación y tuvimos que ponerle manos arriba
Y en ese sentido empezamos a pensar la cosa más grande en relación a lo que decía el Chivo. Va todo por ahí, totalmente de acuerdo con el planteo que hizo. Y empezamos a pensar por allá a fines de marzo, empezamos a pensar en no esta situación de alcanzarle un bolsón de alimentos a los compañeros, sino de empezar a pensar en una tarjeta alimentaria cultural, donde el compañero sea acreditado de esa tarjeta y él con esa tarjeta puede ir a comprar él su alimento, diga qué quiere comprar o no en el supermercado. Por una cuestión de principios y de dignidad también, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, después de ahí empezó a surgir todo lo que era lo más amplio. Pensamos, en un sector castigado, necesitamos un ingreso cultural. Un ingreso que sea, ya sea con contraprestación o con lo que sea, para asistir a estos compañeros que desde marzo hasta después que termine la pandemia, nuestro sector, el sector cultural, estamos hablando de los técnicos, de actores, del malabarista que hace malabares en la calle, locutores, es muy grande el amplio cultural. Me quedo un montón afuera, pero no quiero nombrarlos a todos. Entonces empezamos a pensar que ese ingreso tendría que ser del sector. ¿Y por qué digo del sector? Porque uno puede pensar, este ingreso, bueno, uno lo puede pedir a Acción Social o hacer los trámites y cobrarlo otra vez como el IFE y toda esa situación. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? No el inconveniente, ¿qué es lo que pensamos nosotros? El sector cultural por año genera casi el 4% del PBI de la moneda que ingresa al país, de que se genera del PBI, del Producto Bruto Interno, lo generan los sectores culturales. Vuelvo a repetir, técnicos, sonidistas, iluminadores, músicos, actores, cine. Explíquenme alguno de ustedes del sector, de ese 4% del PBI que estamos hablando, que son algo así de plata hoy en día de 800.000 millones. Cuando vimos que ese dinero sea reestructurado o repartido en el sector. No, generalmente la vemos pasar. Entonces, con esas herramientas es lo que empezamos a pensar en aquel tiempo, el tema del ingreso cultural. ¿Por qué? Porque el ingreso, este sector genera esa plata, ese dinero. No se olviden que apenas comenzó la pandemia, el gobierno inyectó en la economía casi un 4% del PBI, un 3,6 creo que era, no sé cuánto era. Y nos pusimos a pensar, prácticamente nosotros, el sector cultural, podemos decir que nosotros aportamos a esa inyección de dinero para sostener la parte de salud, la parte de los IFE y todo eso, podemos llegar a decir, si nos agrandamos como galleta en el agua, que ese dinero lo pusimos nosotros, el sector cultural, porque es un 4% del PBI. Entonces ahí empezamos a pensar que no es ajena una discusión de poder ver de ese PBI que genera el sector, redistribuirlo hacia adentro del sector, ¿sí? Y que esto sea una política pública, que sea una política institucional, que no dependa de que mañana cambie el gobierno y volvemos a estar en la misma de siempre. Entonces, desde ese lugar empezamos a pensar en este tipo de cosas. Después hubieron un montón de propuestas que nutrieron todo esto. ¿Qué es lo que decimos? Y lo que hablamos nosotros en nuestra mesa reducida. No me importa quién logre este proyecto, quién lo haga. Si beneficia al sector cultural, no me importa quién es el que lo llevó a cabo. Estas discusiones que tenemos nosotros en este tipo de foros, al cual celebro y agradezco la invitación porque realmente es la necesidad y somos conscientes que es de la única manera que podemos construir políticas que sean duraderas a lo largo del tiempo. Y la idea es esa, es tratar de generar estas cuestiones para que seamos muchos más y más unidos en el sector, para que nuestro reclamo sea mejor escuchado, digamos,
o que o no haya cuestión de que puedan evadir nuestro reclamo. En el sentido, si nosotros pedimos si nosotros pedimos esta ayuda para el sector, lo que tenemos que hacer es hacerlo regional y también, como decía el Chivo, llevarlo a provincia para que se transforme en una política, por ejemplo, provincial, y después lograr que sea nacional. Pero ¿por qué se habla de este ingreso cultural? Porque es una deuda que se tiene con el sector, un sector totalmente desprotegido en cuanto a que la misma gente se piensa de que uno se dedica a esto porque le gusta. Dígame a alguno de los técnicos si le gusta andar cargando una caja que pesa 2 toneladas. Uno lo hace. Es más, muchos de los que están acá, reconozco que son gente que aman el oficio. ¿Sí? Porque Todos arrancamos plomeando un bafle. Claro, pero si seguimos haciendo esto es porque amamos el oficio. Entonces, por eso digo que es tan importante, porque las caras que veo son gente que conocen el sector y a su vez aman su profesión. Entonces, ¿cómo no construir algo positivo con gente con vocación a su oficio? Ahora, nosotros nos descubrimos que somos músicos en pandemia porque nos dimos cuenta que a la carnicería no podemos ir con la guitarra a hacerle una canción al carnicero y decirle dame 2 kilos de nalga, porque no te los da. Entonces, en ese sentido empezamos a reconocernos y decir, esto es nuestro laburo. Si yo iba a tocar y cuando vendía las entradas, qué sé yo, o me contrataba alguno, iba y compraba la comida y ahora no lo puedo hacer porque no estoy generando nada. Entonces, en ese sentido, no es irracional y no crean, compañeros y compañeras, no les hagan creer de que esto es pedir subsidio o un ingreso para fomentar, digamos, la vagancia en un sector. ¿Por qué? Porque está más que merecido. Este sector, el sector de la cultura, aguantó en sus casas, prendió sus cámaras, entretuvo a la población con total solidaridad y sin pedir nada a cambio. Los técnicos en ese sentido, si yo me cerraría solamente a la actividad técnica, no pueden más que solidarizarse en otros términos. Pero nosotros tenemos la ventaja de que como músicos, como actores, la parte más artística de lo cultural, que podemos, a través de lo que son las redes, hacer como un aporte solidario que a mí me pasa. Yo estoy un mes y sin tocar la guitarra y me vuelvo loco. Entonces ahí nos dimos cuenta de que nuestra actividad es una actividad laboral y que somos laburantes. Pero a su vez, con el contexto de esta pandemia, entendimos que la gente también se dio cuenta que si nosotros no generamos ingresos y no nos consideramos como laburantes, no podemos ir a comprar a la carnicería. Entonces, en ese sentido, tenemos dos cuestiones a favor, que el músico, el que está en la actividad cultural, se reconoce como laburante y la sociedad también lo está viendo, porque no se olviden que en cuanto a los técnicos, la gente está empezando a entender que si no hay un tipo que arma el escenario, si no hay un tipo que pone las luces, si no hay un tipo que se cuelga un arnés y pone una estructura, el espectáculo sería otra cosa. Y la gente lo está empezando a entender. Ahora, es una cuestión que lleva tiempo, pero lo que digo, esto es muy importante, por eso vuelvo a celebrar esta invitación y tratar de construir, más allá de todas las diferencias que podamos tener entre los sectores mismos y entre la parte que es lo que nos compete a nosotros en generar legislaciones en ese sentido. Nuestra idea es generar legislación, generar foros, que esto terminen siendo políticas públicas que no puedan cada 4 años tirarlas a la basura. Y en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes, lo digo y con esto cierro, perdonen que me extendí un poco, pero en nuestra mesa tenemos muchos compañeros pasando por situaciones muy complicadas y sin embargo uno semana tras semana los ve que se conectan a las reuniones y están proponiendo y poniendo el hombro. Seguramente en su sector está sucediendo lo mismo. Lo que quiero decir, no aflojemos porque en el aspecto cultural hoy
en este marco es el momento. Si se nos pasa el momento para reclamar nuestros derechos en esta pandemia y post-pandemia, nos va a llevar muchísimos años recuperar la identidad de laburante que tenemos nosotros. Eh, con respecto a lo que hablaba el Chivo del tema del monotributo, nosotros tuvimos una situación que nos fue encontrando, que pudimos encontrar que a través del sindicato los compañeros pueden hacer su facturación en algún lugar donde sea requerido la facturación, hablo en el sector, ¿no?, de la música. Y ahí directamente se aplica el convenio colectivo. Entonces esa es una cuestión que podemos entenderla de que no hay dejarle de pasar, porque está bueno. El que no toca generalmente o es un trabajador informal, imagínense pagar un monotributo y mantenerlo para poder facturar. Bueno, a través del sindicato se puede facturar, hacer una factura para el músico, a nombre del músico, y después esa factura se saca el porcentaje mínimo, que es el del aporte jubilatorio, y eso va a una caja jubilatoria. Es como estar en blanco, pero ya haciendo aportes a una situación que en otra situación, en el monotributo, si bien uno lo tiene que hacer, le lleva mucho esfuerzo, porque por ahí musicalmente haces 2 contratos en un mes y no alcanzaste a pagar las cargas. Pero bueno, eso era porque no se me quería escapar lo del monotributo. Pero bueno, desde ya muchas gracias, perdonen el extensivo diálogo, pero a veces me voy. No, Diego, la verdad que muchas gracias, también muy claro, muy contundente el aporte. Y antes de darle la palabra a Ariel, quería hacer referencia a algo que decías vos sobre la importancia de la música y de la cultura en general. Hablando sobre esta reunión con un amigo, me traía a referencia las palabras de un payaso que decía que las emociones de los artistas son parte de la canasta básica. Y a veces es difícil verlo eso, pero hay que hacerlo entender, ¿no? No podríamos vivir sin la cultura, sin el arte, ¿sí? Así que muchísimas gracias por la exposición, comparto plenamente la importancia, y también es la idea, la importancia de esto, de empezar a unificar a los distintos sectores, no solamente aquellos que están íntimamente relacionados con esta cuestión, sino al resto de la sociedad, porque en definitiva es la sociedad la receptora de este trabajo. Así que bueno, sin extenderme más, Ariel, por favor, te vamos a ceder la palabra. Gracias, Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. Qué importante escuchar a los compañeros, bueno, a Damián, al Chivo, a quienes me precedieron en las palabras. Me quedé pensando en eso de los invisibles de la historia, que es la gran parte de la masa trabajadora. Después algunos trabajadores quizás nos toca algún día estar al frente de algo, pero la mayoría de quienes venimos del laburo entendemos el concepto y lo importante y lo profundo que es, por el valor que tienen todos esos invisibles y todas esas invisibles de la historia. Nosotros desde el Consejo Deliberante de La Plata venimos trabajando para canalizar todas estas necesidades, estas reflexiones. En tanto trabajadores creemos que es necesario esta concepción de la cultura en tanto trabajo. Entender a esta cuestión de los trabajadores de la cultura. Lamentablemente hoy tenemos un modelo de gestión cultural en la Municipalidad de La Plata que está distante de estos conceptos, distantes del concepto de cultura popular, lo que significa la cultura popular. Evita decía, ¿la cultura es popular o no es cultura? Bueno, todo este entramado de esfuerzos que se vienen realizando, que aparte es un capital humano, cultural y económico muy importante para la ciudad de La Plata. Desconocer eso es desconocer uno de los aspectos principales que hoy tiene la ciudad de La Plata. Nosotros venimos trabajando el esquema de la cultura con los trabajadores, con los centros culturales. Acá nos acompaña
en esta reunión de Zoom Matute Novoa también, que es un compañero que viene también trabajando con los centros culturales. Ahora, si quieren, le cedemos un poco la palabra porque técnicamente él también nos estuvo dando una mano con el tema de la emergencia. Pero esto que te decía, hay en la ciudad de La Plata un potencial, pero se está descuidando, yo creo que también por una cuestión de filosofía política, al trabajador y a la trabajadora de la cultura. Nuestros máximos esfuerzos hoy pasan por encontrar esas vías de financiamiento que permitan acercarle estas soluciones que hoy planteaban, que recién planteaban los compañeros. Obviamente que hay que hacerlo extensivo a la provincia de Buenos Aires, que hay que hacerlo extensivo al gobierno nacional. Nosotros estamos tratando de aportar nuestra cuotita de arena desde acá de la ciudad de La Plata. De hecho, hoy lamentablemente estos días nos desayunamos con un autocine en la República de los Niños. Hoy le presentamos al mediodía al intendente que se retenga un 20% de la recaudación y se cree un fondo de atención a la cultura de la ciudad para atender las necesidades de los trabajadores de la cultura y las necesidades de esos espacios que son los que indefectiblemente van a albergar a esos trabajadores de la cultura y que la nueva situación post-pandemia van a exigir ciertos requerimientos que no los pueden afrontar económicamente estos sectores de la cultura popular y es necesario abordarlos. El proyecto legislativo que hemos presentado en el Consejo iba también en consonancia con eso, a crear un fondo que sea controlable por el esquema de cultura de todo lo que le baje nación y provincia a la Municipalidad de La Plata, que la distribución de esos fondos no sea a espaldas del trabajador de la cultura, sino que participe de una mesa de control de esos fondos. Y en el día a día nuestros máximos esfuerzos están apuntados a eso. La cultura, como otros sectores también de la economía, están siendo muy golpeados. Obviamente el diagnóstico que han expresado acá es que es contundente y compartimos, pero creo que el eje de esto es poner al trabajador de la cultura como eje de la gestión cultural. Después, obviamente, la infraestructura, lo que tiene que ver con la parte de las herramientas de actuación, pero fundamentalmente entender que no hay cultura sin ese trabajador de la cultura al cual hay que atender. De nuestra parte es quedar a disposición de todos ustedes lo saben, con Damián estuvimos hablando, no hay proyecto cultural, no hay proyecto de ciudad que no sea en una mesa sentado con los trabajadores. Nosotros estamos permanentemente reformulando el código, en lo que es el digesto municipal, que contiene todas las ordenanzas, para que todos los organismos consultivos de la Municipalidad de La Plata estén integrados por trabajadores. No puede haber un organismo de la cultura sin los trabajadores de la cultura. No puede haber un zoológico o un bioparque, como se denomina ahora, sin trabajadores del bioparque sentados en la mesa. No puede haber un código de ordenamiento urbano sin los trabajadores sentados ahí en esa mesa discutiendo la ciudad que queremos. Yo redoblo el compromiso porque las dificultades que se nos presentan las afrontamos con mucho dolor, porque entendemos la situación. Hoy, yo veo, el otro día lo discutíamos en el Partido Justicialista cuando se publican las ollas o las ayudas de alimento como un logro. Y nosotros creemos que eso es el gran desafío que tenemos como clase política, de que ante una situación como esta, con pandemia o sin pandemia, que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un acceso genuino y digno a partir de la generación de su trabajo a ese plato de comida. Ahora, lamentablemente, estamos haciendo el esfuerzo de conseguir algunas ayudas para atender esas necesidades, pero tenemos el gran desafío entre todos de avanzar en ese lugar. Yo quisiera aprovechar la ocasión también, si me lo permitís, Jesús, para darle la palabra a mi compañero Matute, que nos cuente un poco la experiencia de los centros culturales y por qué surgió también, porque no fue otra cosa lo que hicimos nosotros que canalizar un reclamo de los sectores de la cultura en el Consejo Deliberante, así que también sería bueno escuchar esa situación y decirle a los compañeros y a las compañeras que cuenten con nosotros, que lo que podamos vamos a estar codo a codo peleando por... Recién el compañero hacía una aclaración que decía que no lo pedía que no era una cuestión de fomentar la vagancia y eso. Están reclamando, compañeros, derechos. Es reconocer un derecho a esos trabajadores que están aportando para la sociedad, así que en eso tenemos que ir
peleando por conseguir más derechos. Así que Jesús, agradecerte esto y de ser posible también escuchar a mi compañero que es quien también nos viene dando una mano en materia legislativa. No, por favor, nada que agradecer, al contrario, siempre agradecemos la predisposición y bueno, Martín, te escuchamos. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Saludar a Carmela, gran amiga. Hemos transitado tiempo en la política juntos. Perdóname, Martín, justo Carmela está retrasada, está mandando Está bien, está bien. mensajes, ¿viste? Sí. Se está disculpando, estaba comprometida para estar acá, pero bueno, viste cómo son estas cosas. Sí, está La muy nueva atrasada. realidad es compleja. Bueno, Sí. agradecer el espacio a todos los que están acá. La verdad que también mencionar a Nico Marota, que está haciendo un trabajo excepcional también, parte de nuestro espacio y trabajando con Ariel. Nosotros nos dimos cuenta de algo que era clave, que era que la política cultural de cualquier ciudad necesitaba de los espacios culturales en ese momento. Discutimos lo de la ordenanza y me parece que eso nos ordenó un montón, nos dio ámbitos legales de cómo discutir, por eso lo que decían los compañeros de que los trabajadores de la cultura, la música, etcétera, tienen que estar reconocidos como tales, que tiene que haber una tarjeta, que tiene que haber todo lo que, como decían antes y como dijo Ariel, avancemos en la conquista de los derechos porque atrás de todo lo que hacemos, yo soy parte de un espacio cultural, el Juana de la Plata, y se producen las cosas con mucho tiempo. Es decir, una vez al secretario de Cultura anterior yo le dije que cuando se discutía sobre una obra o no una obra, porque nos clausuraban los lugares, le expliqué que cuando venían a clausurar así, porque sí, sin saber, sin tener una previsión de medir el volumen, bueno, todo lo que sabemos que hace la municipalidad mal, que como decía otro compañero, la pandemia acá en La Plata hace mucho tiempo que viene, a nivel económico también. Hay un artista que preparó eso como lo que da toda su vida para ese momento, porque sabemos que cuando uno hace algo de esto, en ese momento sublime, la creación, el artista o lo que sea, lo que pase en ese momento es único. Bueno, nosotros convencimos a la política, a la fuerza al principio, y yo con Ariel tengo un agradecimiento particular, aparte de él, sabiendo que también con Florencia en su momento hubo una línea de trabajo que nos permitió llegar hasta acá. Nosotros fuimos muy escuchados. Él, a veces yo lo liquido porque le meto, y la verdad que esta semana, por ejemplo, fue extraordinaria porque logramos avanzar un montón. Estuvimos 6 meses. Nosotros desde marzo que estamos cerrados como espacio cultural. Y vimos cómo se van cerrando los espacios culturales. Y yo cuento algo que ahí nos obligó a alargar la emergencia cultural, laburarlo en la multicultural, en las redes de espacios culturales, en todas las agrupaciones que tenemos con SADEM, bueno, todos, porque veíamos cómo nos ofrecían las cosas otros espacios culturales para que se las compremos. Es decir, nos empezábamos a enterar de quién cerraba porque en los chats ofrecían sus cosas de trabajo. Es decir, esto había que frenarlo de alguna manera, necesariamente hay que frenarlo. Entonces, miren, cuento esto porque estuve participando, Ariel me dio el lugar en la Comisión de Cultura de la MUNI, y la verdad es que el otro día nos dio vergüenza el nivel de discusión que tenía el Ejecutivo Municipal, representado por una concejal, pero en definitiva cuando ella nos dijo, en 15 días nos juntamos con el secretario de Cultura de la Municipalidad y ustedes le cuentan lo que está pasando, ahí se quebró la reunión realmente. Lo que era discutir la ordenanza que habíamos preparado con Ariel, lo que estábamos preparando con todo el bloque de concejales sobre la emergencia cultural, había que discutir lo del puente Cava La Plata, no se pudo avanzar más, porque la verdad es que yo le dije que me parecía que en Martiniano todo bien, pero lo único que había hecho en 6 meses fue plantar árboles, 5 árboles en el Meridiano Quinto, sobre la base de algo que quieren hacer ahí, que ya sabemos que hay un negocio. Y ayer hablábamos con Ariel esto del autocine, es una productora de capital, lo mismo hacen en obras.
Allá, como es capital, lo cobran 1.600 pesos. Bueno, sabemos que están siempre a la altura de un negocio. Entonces yo la verdad que lo dije, le dije, miren, bueno, entonces salimos de acá y abrimos todos los espacios y que todo reviente, pues nosotros estamos haciendo el esfuerzo como sector y la municipalidad se nos caga de risa. El secretario de Cultura, yo lo quiero, un pibito divino, todo bien, pero digo, hace 6 meses que está quedando con toda la guita de cultura de la ciudad de La Plata, ¿dónde va eso? ¿Qué están haciendo? Ni se pusieron a arreglar el edificio, ya no, nos cagaron 4 años con lo del pasaje de Ardo Rocha, que se comieron un presupuesto. ¿Qué hicieron con la guita? En todos los ámbitos del Estado está sobrando plata porque no se gasta en un montón de cosas que hoy no se pueden abrir. Bueno, llegó el momento de que empiecen a explicar, y si no les da el cuero, que den un pasito al costado y nos empiecen a dejar, y pongo en valor lo que dijo Ariel, las cosas en su lugar, el inodoro en el baño, la piletita para lavar los platos en la cocina, los trabajadores de la cultura en los ámbitos que tienen que ver con el Estado, que tengan que ver con la cultura, porque si no, el que no sabe, no sabe. Entonces, esto es importantísimo. Lo tengo que remarcar porque parece una charla más, pero es excelente el ámbito. Nos estamos levantando desde ese lugar y me parece que lo que viene es más lucha en el sentido de que este gobierno de la Ciudad de La Plata entienda, el Ejecutivo, entiendan sus funcionarios que no nos pueden seguir tomando el pelo, porque en mi espacio cultural hay 20 trabajadores. Es decir, y atrás hay un montón de gente más. Entonces, ni hablar si sumamos a todos, los que cerraron y los que están. Yo dije siempre que la Ciudad de La Plata es récord Guinness en espacios culturales. Para mí es la ciudad más cultural del mundo. Se lo dije un montón de veces a Ariel, le digo, si hacemos nosotros una experiencia de investigarlo bien, para mí es la ciudad que más espacios culturales tiene, la ciudad que más artistas tiene, la ciudad que más música, es una ciudad de la cultura. Por eso esta ciudad nunca fue comprendida, porque esta es una ciudad de la cultura. Turismo y cultura no se juntan acá, es una vergüenza lo que estuvo pasando con la historia de la ciudad de La Plata. Entonces nosotros lo tenemos que poner en un lugar, y como dijo compañero, aprovechemos la pandemia. ¿Saben para qué? Para laburar y para redoblar la apuesta. Esta es una ciudad cultural. Esto es lo que le faltaba a la ciudad, entender que ya que no tenemos otra industria que genere tanto, bueno, que nos den el espacio, ojalá que podamos transitar un camino en donde el Ejecutivo Municipal nos dé el lugar, nos tiene miedo, porque nosotros no nos metemos a hacer negocio, laburamos para todos acá adentro. Este es el problema. ¿Por qué no tiene el municipio de La Plata un concejal como los nuestros? Ni le pongo nombre, cualquiera de los nuestros. ¿No lo tienen, que salga a defender las cosas de cara a la gente, así como nosotros hablamos acá? No pueden. No pueden. Morroy presentando los proyectos que presenta. La verdad, lo conocemos. Digo, no nos sorprende nada de estos gobiernos. Entonces, también tenemos que salir, creo, y es necesario para arriba, en provincia y nación. Nosotros estamos muy felices con todas las políticas públicas activas de este gobierno nacional y provincial, pero hay que apretar un poquito más, porque esto que decía Ariel para mí es clave. Los trabajadores de la cultura, en el ámbito de la gestión, haciendo lo que hay que hacer para la garantía de los derechos de los trabajadores de la cultura. Y si hay algo que creo que salió muy bueno de acá, es que el convenio colectivo de trabajo deberíamos revisar bien a ver cómo nos reformulamos la forma de estar en esos ámbitos de conquista de derechos. Porque es verdad lo que dijeron, nadie le da 2 kilos de carne a nadie por tocar la guitarra en la puerta de la carnicería. Así que bueno, no me voy a extender más, creo que es fantástico el espacio, creo que tenemos que seguir replicando estas charlas. Sé que hay un debate permanente en la ciudad, porque lamentablemente todas las experiencias que estamos haciendo es sostener a gente que está queriendo comer. Así que celebro el espacio y le agradezco a todos, y un saludo a Carmela, que la verdad que la conozco, es una gran amiga, y los felicito por esto. Así que bueno, gracias Ariel por darme lugar también, y a todos los compañeros. A Jesús por la convocatoria, Jesús. No, por favor. Gracias, Jesús. Faltaba más, y muchas gracias por la palabra, porque también creo que en todo sentido todos los que han estado exponiendo han reforzado la idea que veníamos trabajando. Yo quería comentarles también que previo a esta reunión con la gente, con los representantes del SAT y del SADEM, veníamos hablando de que
Posterior a esto, íbamos a elaborar un documento de apoyo a nuestros concejales, a la propuesta presentada, que nos parece una herramienta política insustituible, pero escuchando también las alocuciones, creo que deberíamos, sin lugar a duda, extender esta convocatoria de apoyo a los demás sectores de la cultura que por algún motivo u otro en este momento no están presentes acá. Y sería, yo sé que, bueno, que con vos, Ariel, particularmente tenemos un contacto bastante estrecho, pero estaría muy bueno, y que también es una de las ideas, el poder ir trabajando en conjunto para darle visibilidad y para dar el apoyo en el momento que sea necesario dar el apoyo, ¿sí? En los Sí, medios. yo En las Jesús, redes. disculpame, te interrumpo porque hablé Sí. todo en primera persona, pero también mis compañeros de bloques están también codo a codo y a disposición de todo esto. Fundamentalmente sé que es un amigo de muchos de ustedes, Cristian Bander, que es nuestro presidente de bloque. No es una lucha individual, sino es una lucha colectiva del bloque nuestro. Eso también, permitime aclararlo porque quizás hice una Sí, no, locución muy está, personal, pero es de todos los compañeros y compañeras. está claro, y además cuando se informó que eran el bloque de concejales de Unidad Ciudadana, es decir, creo que mayormente estaba comprendido, más allá de tu presencia. A lo que me refería es la necesidad de empezar a interactuar para dar el apoyo, ¿sí? El apoyo necesario, la visibilización y el apoyo político. En cuanto a lo que se hablaba sobre la necesidad de que esto trascienda el ámbito municipal, nosotros desde la Comisión de Cultura, por eso también está acá, está el compromiso de trabajar en esto para llevarlo tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Por eso también era una de las ideas que esté Carmela, porque ya la habíamos puesto en conocimiento de todo esto. Lamentablemente, les vuelvo a repetir, no puede estar. Vamos a ver si en algún momento puede llegar a sumarse, aunque sea lo último. Eh, Me gustaría, ya que hay mucha gente que está participando, que pertenece a todos estos sectores que están involucrados, si alguno quiere tomar la palabra y acotar algo, siéntase libre, por favor, de hacerlo. No sé si alguien quiere... No sé si tenés a alguien anotado, Jesús, No, pero no, sí, en el chat sí no hay está. nadie, por eso lo estoy preguntando. Ah, Bueno, bueno. Fernanda... Si no te Sí, molesta. claro. Buenas, compañeros, ¿cómo están? Bueno, yo soy Fernanda Colros, para los que no me conocen, de Igualar La Plata. Nada, primero compartir lo que planteaban todos los compañeros, ¿no? La pandemia, por supuesto, que dejó expuesto a la manera en la que laburamos los trabajadores del arte y la cultura, que es una problemática que venimos teniendo hace un montón de tiempo. Pero esto es como que lo dejó expuesto a la sociedad. Y comparto que es el momento para empezar a pelear por nuestros derechos, como decía Ariel, ¿no? Yo soy atleta e instructora de pole dance, que es una actividad que no es tan popular, pero que la verdad se está expandiendo un montón a nivel nacional. ¿Y por qué les comentaba esto? Por algo que decía uno de los compañeros del SADEM, que en algún momento vamos a tener un cromañón en la ciudad de La Plata si las cosas no se regularizan y se hacen como se deben, ¿no? En nuestra actividad nos pasa de que como no está declarada de deporte, no hay un protocolo, ¿sí? No hay una manera de aplicarlo, por decirlo de alguna manera, y tanto la ciudad de La Plata, que es como que ahí está la mayor cantidad de institutos y estudios de danza que dan la actividad, como Capital Federal, al no haber un control se producen un montón de accidentes que si bien no están dejando lesiones permanentes, nada, estamos hablando de fracturas expuestas. La última chica que se cayó en el estudio donde yo trabajo tuvo una fractura de clavícula, estuvo un mes así, bueno, todas cosas que terminan trayendo consecuencias muy grandes. Entonces, bueno, eso es una consecuencia de que las cosas no están reguladas porque meramente al sector de la cultura y del arte nunca se nos da prioridad, nunca se nos da bolilla. Acá la verdad es que yo ya no quiero contar, pero por lo menos 5 o 6 estudios que dictaban clases de danza y de pole, independientemente de que hubo muchas medidas que se tomaron y que ayudaron a que
muchos institutos puedan seguir abiertos, como el tema de los alquileres y demás, eso a veces no basta porque los dueños viven meramente de un estudio. Nada, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Trabajo en negro, sin aguinaldo, sin nada. Entonces, no sé, mi jefa, por ejemplo, vive su verano, que es cuando baja el caudal de clases, de lo que puede recaudar de las muestras de fin de año, ¿no? Que terminan siendo las muestras donde después terminan participando armadores de escenarios, sonidistas, músicos, etc. Entonces todo termina siendo una conexión. Bueno, la realidad es que esa gente en este momento está cerrando su única fuente de trabajo. No sé, por ejemplo, esta chica, Denise, ella se dedica al baile hace 16 años más o menos. Y la verdad es que llegó con mucho esfuerzo a tener su estudio, porque algo también de lo que decía uno de los compañeros, de la cultura popular, ¿sí? Los sectores más bajos o vulnerables de la sociedad, a veces se les hace muy difícil, a ver, esto es algo que está implementado y que todos en algún momento lo hemos escuchado, que si vos te vas a dedicar al arte te vas a morir de hambre, es algo que nos dicen siempre, o por ahí a los que cuando vamos a elegir una carrera decimos, bueno, ¿qué pasa con la salida laboral? Porque nos choca otra realidad, dicen, no, quiero ser bailarina, pero bailarina, te vas a morir de hambre. Y bueno, esto es un poco con lo que tenemos que luchar para que no sea una realidad, porque la aposta es que muchas veces es una realidad, o el que se dedica a la bailarina, no sé, o el músico, siempre tiene o un trabajo extra, o bueno, entonces nada, por eso acompaño la moción de que me parece que es el momento de empezar a hacer valer nuestros derechos y regularizar todo lo que se tenga que regularizar respecto al arte, nada, para que no haya ningún cromañón más y para que no haya ningún tipo de accidente que nos puedan traer las nuevas disciplinas que se empiezan a implementar y que no tienen una regular. ¿Cuándo fue? Creo que fue, el año pasado, fallecieron 2 chicos acá en la ciudad de La Plata, uno en un box de CrossFit y otro en un gimnasio. Nada, meramente por una irresponsabilidad de los coaches. Eso no saben en todo lo que terminó, ¿no? Pero bueno, nada, apoyar esto, seguir trabajando por nuestros derechos, porque somos laburantes, porque no comemos, no vamos a bailarle, como decían, al carnicero y nos da 2 kilos, y que nada, que la gente se dio cuenta que la verdad es que somos necesarios y tenemos que ser parte de la solución, somos parte de la solución. Agradecer a los compañeros de los 2 sindicatos la predisposición, Ariel, que siempre está ahí al pie del cañón en todas las luchas que se proponen, a Jesús por coordinar todo, y bueno, nada, a los que participaron, gracias por seguir apoyando, ¿no? Que la verdad es que lo estamos sufriendo muchísimo, no solo por esto de que por ahí el que es artista sabe que nada, se extraña subir un escenario y que es parte de nuestra vida, porque la verdad es que el que elige vivir del arte lo hace meramente por vocación y amor, y a pesar de que eso nos duele un montón, nada, todos tenemos miedo de no poder volver a dedicarnos a lo que amamos hacer por esta circunstancia. Así que muchísimas gracias, nada más que agradecerles. Eso. Bueno, Fer, nada que agradecer de mi parte. Guillermo, me había solicitado la palabra, si estás por ahí, no te veo. Guillermo Tocayo mío, Guillermo Maldonado. A ver si... Memo. Se nos fue, no lo veo. Guillermo, hay que llamarlo. Bueno, mientras lo esperamos a Guillermo, no sé si alguien más quiere aportar su mirada. Damián me está diciendo, sí. Sí, déjame agregar algo, Jesús, te agradezco nuevamente. Déjame agregar 3 puntos que tendríamos que tener en cuenta y no sacarle la mirada, mejor dicho, puntualizar sobre eso, ¿no? Fundamentalmente, como decía Ariel Archanco hace un ratito, el cual nos hemos reunido en varias ocasiones con él, con Cristian Bander, con todos los compañeros concejales del Frente de Todos, el cual han estado siempre a disposición, siempre. Creo que tenemos un desafío muy importante entendiendo de que
este proyecto de ordenanza nos va a jugar medio en contra a la hora de ir a pelearlo, ¿no? Vamos a tener que buscar mucha fuerza a la hora de ir a pelear este proyecto, ya que el oficialismo acá en la Ciudad de La Plata tiene mayoría. Y después, en los pasos previos va a tener que ver. Si no cae en primer paso, va a caer en el segundo paso, posiblemente, y es donde nosotros tenemos que hacer mucha fuerza. Y digo también que tengamos en cuenta esto, cuando hoy yo hablaba del director de cultura actualmente, el cual hemos nombrado ya y hemos visto su forma de hacer cultura acá en La Plata. Como decía hace un rato el compañero, plantó 5 arbolitos allá por Mariano Quinto. No solamente hizo eso, sino que como funcionario, el 17 de agosto estaba festejando la muerte en Plaza Moreno, arriba de Plaza Moreno. Entonces, tenemos que mostrar esto para ver frente a qué es lo que vamos a estar discutiendo, de qué forma tenemos que ir a discutir. Si bien decía el compañero hoy, que el otro día en la reunión a la cual fuimos invitados también a participar, cuando decía que la reunión se cayó en un momento, totalmente que se cayó. Porque están acostumbrados a pasar los tiempos y tirar una reunión para dentro de 15 días a ver si el director de cultura podía atender o ver el proyecto. Cuando tenemos compañeros, como bien decía mi compañero, y todos los que estamos acá en la mesa, tenemos urgencias, ¿sí?, que son alimentarias. El plato de comida, digamos, lo básico, nos está llamando, nos está picando la cabeza urgente. Un compañero no puede esperar a 15 días que el director de cultura se digne a ver el proyecto mientras le está faltando un plato de polenta arriba de la mesa. Entonces, hay cosas que me parece que las tenemos que puntualizar, mirarlas bien. Les voy a dar, y les voy a pedir disculpas de parte de nuestro compañero Gustavo Zurbano. Les voy a contar un poquito. Yo ya hablé de que los músicos fuimos perseguidos durante el 2015 hasta el 10 de diciembre del 2019. El compañero Zurbano en este momento está reunido con los abogados que están defendiendo a un compañero nuestro que hace muy poquito salió en C5N, que fue uno de los 55.000 espiados que tuvo la AFI. El SADEM fue todo espiado. Fuimos espiados por esta mafia. Entonces, cuando nosotros nos quejamos y levantamos la voz, nos estamos quejando con fundamentos, ¿sí? Porque no solamente no se dignan a escuchar a quienes somos trabajadores de cultura y conocemos la problemática diaria de la cultura, porque la problemática no es los fines de semana, la problemática es diaria, ¿sí?, sino que todavía pretenden seguir haciendo vínculos con Cava, ¿sí?, para imponernos culturas en conjunto en base a la negación de una cultura. Esa es la redundancia, ¿sí? El artículo 82 de Cava decía que el músico era un vendedor ambulante. Y el artículo 85 acá en la Ciudad de La Plata decía exactamente lo mismo, que el músico era un vendedor ambulante. Entonces, iban, lo levantaban, lo ponían preso y le querían cobrar una multa. Le secuestraron los instrumentos. A ver, para tener una magnitud de esto, es como que yo vaya y pongan preso a un albañil y le saquen la pala. Digamos, ni siquiera han tenido ni siquiera se han ajustado a derecho. Inclusive Ariel bien me puede corregir acá. Entonces me parece que hay muchas cosas para trabajar y queremos hacer hincapié en algo que es fundamental, que hace un ratito lo decía el compañero. Nosotros teníamos 700 músicos, una aproximada de 700 músicos regionales trabajando en 100 lugares aproximadamente durante el fin de semana. Ahora, cuando puedan abrir esos lugares, vamos a tener nada más que 47 lugares, 53 están cerrados. Quiere decir que vamos a tener 700 músicos para tocar en 47 lugares. Vamos a tener 700 operarios, trabajadores de la cultura para trabajar en 47 lugares. Entonces, una de las formas de poder empezar a paliar la situación, por lo menos en la Ciudad de La Plata, es presentar un sistema urbanístico de trabajadores de la cultura, por lo menos en el área musical, trazar un trabajo urbanístico de esos compañeros que, aunque sea en la puerta de un banco, puedan ir a ganar un mango. ¿No? Más que nada eso, Jesús. Y bueno, saludarte a vos, a Fernanda, como dije hoy, y a todos los compañeros y compañeras, y agradecerles el espacio.
No, nada que disculparse, es decir, creo que era necesaria también la aclaración y la mirada. Me gustaría recalcar dos cosas. Una, por un lado, recién se quedó sin señal Ariel, me está diciendo, más allá de eso él tenía otra reunión ahora a las 9, así que me pide por favor disculpas. Por eso también habíamos tenido que cambiar el horario, porque sabíamos de la reunión que está a continuación. Eso por un lado. Por otro lado, el que sí recuperó la señal es Guillermo, así que le vamos a pedir a Guillermo si ahora podemos escucharlo. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Maldonado y soy técnico escénico de acá de la ciudad de La Plata. Y se me formularon algunas preguntas escuchando toda la conversación de este foro y me gustaría, por lo menos estas inquietudes que yo tengo, compartirlas con ustedes. Una acción que me gustó muchísimo y que me parece muy piola de motorizar es la de la tarjeta alimentaria cultural. Como primera cosa que había anotado acá en este machete que metí. La segunda cosa es que estamos alrededor de la ley de la emergencia cultural para que salga un dictamen en la municipalidad, pero me parece que tenemos también que realizar acciones a más corto plazo, que es la de activar, la de poder tener la posibilidad de trabajar cumpliendo las normas y los protocolos. Me parece que también podríamos empezar como a tener en cuenta ese factor de presión para subirlo a la Secretaría de Cultura y a su vez también a la provincia, porque hace unos 10 días atrás tuve la oportunidad de hablarle al secretario de Cultura y lo que ellos dicen es que están atados de pies y manos con respecto a la habilitación de actividades, porque La Plata la toma el gobierno, según las palabras de él, la toma como ejemplo la provincia. Si se habilitan actividades en La Plata, entraría lo mismo, porque el reclamo que fui a plantearle fue de que de entre 40 municipios del AMBA, La Plata somos el número 39 en cantidad de contagios, o sea que la gente es responsable, el virus no tiene una circulación como en otros distritos del AMBA. Y bueno, la respuesta fue esa. Creo que también podemos empezar a ver este tipo de acciones a corto plazo. Y lo otro, lo que le había comentado también era al secretario la libertad de acción de los trabajadores de cultura, que algo de eso fue lo que habló el compañero anterior. Que no tengamos las restricciones que se vienen teniendo a nivel de persecución de los artistas, cuando te mandan a la policía si vos sos un artista callejero. Me parece que también sería otra de las acciones como para meter, digamos, sobre el tapete en esta conversación. Bueno, eso solo. Gracias por la atención y también les agradezco a todos de que podamos compartir un espacio en el cual podemos expresar ideas y a su vez motorizarlas. No, bueno, gracias por explayarte. Seguramente sobre la tarjeta te va a poder decir con mayores precisiones Damián. En cuanto a la vuelta al trabajo y el tema del protocolo, me da el pie también para hacer hincapié en algo que decía Ariel. Si bien es Ariel quien vino hoy y quien nos ha acompañado en otras ocasiones, realmente creo que por suerte se ha cambiado por ahí como un statu quo que había con el tema del Consejo Deliberante, en el cual ahora realmente tenemos una llegada a los concejales de nuestro partido, de nuestra ideología,
que nos atienden y que uno tiene un canal para el cual hacer todo este tipo de consultas. Y la verdad que eso realmente hay que enaltecerlo y resaltarlo porque es algo que no venía ocurriendo con mucha asiduidad. Así que por nuestra parte, bueno, llevar esta consulta que decís sobre el protocolo, y no sé si Damián querés agregar sobre el tema de la tarjeta alimentaria. No, Jesús, Ahí, Diego. Diego. No, yo creo que estratégicamente, y hablando francamente con ustedes, porque, digamos, tenemos que tratar de ver la viabilidad de los reclamos. En este sentido, nosotros cada reclamo que hagamos o que podamos aunar fuerza para hacer ese reclamo, tenemos que ser conscientes de cualquier negativa, tener la solución para esa negativa. ¿Por qué digo esto? Este gobierno lo vamos a tener durante este periodo, el de la región que es la Ciudad de La Plata. Nosotros tenemos que aprender a acercar nuestras políticas y a generar esa presión para que esas políticas terminen funcionando de una manera o de otra, más fuerte o más tibia. Pero tenemos que ir en ese camino, digamos. Tenemos que conseguir que a través del consenso, a través de toda la fuerza que podemos juntar, es poder llegar a ese lugar. Es una cuestión difícil, porque si uno se piensa que puede trabajar cuestiones culturales, que es nuestro caso, solamente con los senadores, con los diputados que son afines a nuestros entendimientos políticos o de principios, ahí estaríamos cometiendo un error. Porque nosotros tenemos que construir con los gobiernos que están de turno en cualquier lugar del país. Y esto tenemos que pensarlo federalmente. ¿Qué digo con esto? En el sentido de la tarjeta alimentaria y el ingreso, y este ingreso solidario para el sector cultural, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que nosotros, haciendo un estimativo del censo que tuvimos, estamos hablando de que es alrededor de 180.000 músicos a nivel país que están en situación de emergencia alimentaria. Si nosotros aunamos esos sectores, hacemos un entendimiento por lógica, ¿no? Fórmula matemática. Estamos hablando de que el sector cultural tiene 1 millón de personas que están en situación de emergencia alimentaria. No hablemos de estar debajo de la pobreza. En situación de emergencia alimentaria tenemos 1 millón de personas que trabajan en el ámbito de la cultura. No se olviden que dentro del ámbito de la cultura están los camarógrafos, los freelance, que se dice, que son aquellos que van a un partido de fútbol, a un partido de vóley, que hacen la cobertura periodística de los partidos. Esos laburantes no están en los canales de televisión trabajando. O sea, ese era su ingreso y hoy en día están en la misma situación que muchos de los músicos, actores o artistas urbanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra viabilidad de reclamo es real. ¿Sí? Nosotros tenemos la propuesta. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? A nivel social hay una necesidad. Lo que estamos diciendo los músicos y lo que están diciendo el sector cultural, que nosotros tenemos que tener una pertenencia sobre nuestra actividad. Si yo tengo una asistencia social, tiene que ser una asistencia social en base a mi sector. ¿Por qué? Cuando se generó el ingreso a las amas de casa y la jubilación, ¿sí? Uno puede decir que las amas de casa son los que generan las condiciones para que la pareja, ya sea varón o mujer, de un lado o del otro, vaya a trabajar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ese derecho se conquistó. Ahora, ¿qué estamos diciendo nosotros? Todos los derechos que estamos reclamando, tenemos una explicación de dónde puede ser la redistribución de esos ingresos, de dónde puede salir ese dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Hablando de las empresas multinacionales, de lo que tiene que ver con las tecnologías de Internet, telefonías, que está justo ahora en el tapete en este momento, esas empresas del 2019 al 2020 generaron una ganancia, no un patrimonio, sino una ganancia del 40%, una suma de su ganancia del 40%. ¿Por qué? Porque la gente se volcó a las redes sociales, consume más a través de Internet. Entonces,
hay lugares donde uno puede generar eso. Lo que habría hablado hoy, el sector cultural genera el 4% del PBI, y es un montón de plata eso. Ahora, nosotros tenemos que ver que a nivel legislativo, ese dinero que genera nuestro sector, que de hecho lo generamos, sea redistribuido hacia nuestro sector. Y entonces, como estamos trabajando sobre censo de quién es laburante de la cultura y quién no, nosotros tenemos un inconveniente con pares también, que eso tenemos que entender, que tenemos que empezar a entrelazar y a entenderlo, porque si no nos solidarizamos entre los pares, no podemos pretender que un contrincante político o un contrincante a nivel ideológico tome nuestras iniciativas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno de pronto nos pasa, voy específicamente con el sector del INAMU, que es el ente que trabaja sobre la difusión de todo lo que es la rama cultural artística de los músicos, ¿sí? El Instituto Nacional de la Música. El Instituto Nacional de la Música tiene un presupuesto y tiene herramientas de difusión donde van a estar los centros culturales, o ya están los centros culturales. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros queremos que entienda el Instituto Nacional de la Música, que son compañeros nuestros y caminan a la par nuestro, pero a su vez a veces tenemos que tener estas discusiones, que en base a su presupuesto no genere políticas de difusión de la actividad a la baja de los convenios colectivos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nuestros mismos compañeros, nuestros generadores de difusión, no pueden trabajar a la baja del convenio colectivo. Si el presupuesto es chico, bueno, discutamos de hacer más chico la tarea de difusión, pero los compañeros que sean adjudicatarios de esas entidades de difusión no trabajen a la baja, porque si no, estamos sacándole dinero al sector que supuestamente le estamos dando difusión. ¿Qué digo con esto? Puede pasar con el SATE, que no hay una cámara que regule estas disputas. Bueno, nosotros con el tiempo hemos entendido que hay otras situaciones que nos pueden igualar a nivel laburante. Si hay un sector que no tiene un convenio colectivo de trabajo, bueno, ir y retomar el convenio colectivo de trabajo que tiene otro laburante del sector, que no es el de uno, pero que es cercano, digo, a los peones rurales, que en su momento se trabajó sobre ese convenio colectivo, actores, y así empezar desde esa base, decir, bueno, si los músicos para 40 minutos de show les corresponde que mínimamente cobren 1.800 pesos, 2.400, no sé cuánto era, después me corregirán, partamos de una base y digamos, todo lo que sea difusión de nuestro sector, no negrearlo y llevarlo a la baja, tanto los contratos con cultura. Si un músico puede generar un contrato en cultura y le pagan un montón de guita, buenísimo. Pero lo que no podemos permitir es que un municipio viole los convenios colectivos, por lo menos el mínimo que establece el convenio colectivo de trabajo. También tenemos que hacer tenemos que nuestros compañeros de actividad entiendan eso y ver la posibilidad de generar políticas que no hagan que los laburantes de nuestro sector vayan y trabajen a la baja. Esa es un poco el cierre en cuanto a esto a la tarjeta alimentaria, que también puede ser el ingreso cultural, que bueno, mientras que se necesite tratar de cubrir esas necesidades, porque nuestro sector ya aportó ese dinero. Entonces lo que estamos pidiendo que se redistribuya para el sector. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos la herramienta para pedir este derecho, porque de todas maneras que nuestro sector, como decía las amas de casa, lograron una jubilación sin generar esos ingresos al país, pero sí generaban las condiciones para que esa guita labure en el mercado interno, que era su pareja, mujer o hombre, que sale a laburar. En este caso, tenemos la ventaja de que nuestro sector genera esos ingresos. Lo que pasa es que no se redistribuyen para el mismo sector. Entonces tenemos que buscar legislativamente que esos ingresos del 4% del PBI que genera la actividad cultural sea redistribuida al sector. Perfecto. Yo no sé si Guillermo lo pudo escuchar bien. Ahí te veo, no te veía, por eso no sabía si habías podido escucharlo. Te agradecemos, Diego, nuevamente. No sé si alguien más quiere tomar la palabra.
No tengo nadie anotado en el chat. Bueno, creo que la verdad que todas las alocuciones han sido por demás claras. Creo que también está claro que hay un trabajo por delante, ¿sí? Que nos tiene que tener a todos juntos como actores, trabajando mancomunadamente. Me permito también recordarle que desde nuestro espacio, desde Igualar, tenemos en pleno funcionamiento la Comisión de Cultura, que está trabajando ya hace tiempo con distintas temáticas sobre cultura. Aquel que quiera sumarse, bienvenido sea. Está el teléfono del contacto junto al flyer. Y bueno, y como les decía también hoy en una de las entradas, vamos a intentar elaborar un documento en conjunto de apoyo al proyecto presentado, que estaría muy bueno que tenga la mayor cantidad de adhesiones, y que esto no se quede en una reunión de Zoom que estuvo eventual, sino que sea el puntapié de partida para poder trabajar juntos, para empezar a resolver no solo este tipo de cosas que hablan de necesidades, sino para empezar a trabajar en proyectos, empezar a pensar la ciudad que viene y los artistas que vienen, porque también hay una cosa que es cierta: la irrupción de las tecnologías en la actividad cultural ha llegado para quedarse. Tenemos que empezar a pensar ese tipo de cosas también. Así que sería muy bueno, que la verdad que hoy ha tenido, yo creo que una participación muy grande. En un momento fuimos casi 40 personas, y en un horario inconveniente, día de semana. Creo que realmente esto nos demuestra que hay mucho interés en el tema y que hay muchísimas cosas por hacer. Así que, de mi parte, solamente agradecerles, volverlos a convocar. Todos tienen los teléfonos de contacto. De vuelta les pido, por favor, que no quede solamente en una reunión de Zoom, y que sea, sinceramente, se los digo, el puntapié para construir cosas genuinas y en buena escala. Les agradezco a todos. Nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias, muy, muy amables. Nos vemos, compañeros. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias por dejarme participar y agradezco el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.